pero Cao sí fue para hacer las preguntas difíciles. Pero para evitar que lo intimidaran y que lo vieran como un extranjero que fue a atacar a Silvio, pues llamó a Fariñas y a la madre de Zapata para que ellos sean los que le hicieran las preguntas a Silvio Rodríguez. ¿Cómo preparaste tú esta entrevista, mi hermano? Eso fue una idea de Miguel Cosío, director de noticias, para darle voz a los que no tienen voz. A mí me dijeron, porque yo acabo de llegar, que mi amigo Mario Vallejo y otro amigo también del Canal 23 habían dicho o que ellos habían ido allá o que las preguntas estaban en internet. Yo estoy seguro que eso no debe ser cierto, porque tanto Vallejo como Almora son grandes periodistas, serios, que no se van a arriesgar a perder credibilidad de esa manera. Ellos no estuvieron allí, la información que yo fueron a Puerto Rico, ni nada de eso. Yo estoy seguro que eso es una confusión. La información que a mí me llegó fue que Univisión había dado las respuestas de Silvio Rodríguez a las preguntas que tú le hiciste como si fueran preguntas elaboradas por ellos. Incluso dijeron que esas respuestas de Silvio habían sido captadas a través del internet. Yo no creo que unos periodistas de verdad así, que son amigos míos, vayan a caer en eso, ¿no? Estoy seguro que no, que hay una confusión. Lo interesante no es eso de todas maneras, lo interesante es haberle dado voz a la madre de Zapata, a Coco Fariñas, que está allí en huelga de hambre en Cuba, y que ellos fueron quienes le hicieron las preguntas a Silvio, en vez de porque podían decir, bueno, este es un cubano de Miami, la mafia de Miami, etcétera, como siempre dicen. No, entonces yo creo que Silvio se asombró mucho cuando yo le dije, le traigo 2 preguntas de Cuba. Me dijo, ¿de Cuba? Sí, de Cuba. Y luego mi impresión es terrible, porque yo dije en un programa de la televisión puertorriqueña ayer que para nuestra generación, y fíjate, yo me fui hace 26 años de Cuba, pero incluso para quien se fue hace 26 o 30 años, Silvio nos duele doblemente. Porque es verdad que es un maravilloso compositor, porque es verdad que es un poeta delicado, porque es verdad que es un hombre que tiene un rigor en su obra que no tiene en su vida. Entonces hay como una esquizofrenia. ¿Cómo es posible que este hombre que compone esas maravillosas canciones, no todas, algunas, pero que evita ser panfletario, es tan panfletario y es tan abyecto en la vida real, ¿no? Había un bromista que se dedicaba a hacer epitafios para cuando muriesen los personajes famosos, y entonces tenía hecho el epitafio de Silvio. Decía, fue tal la sumisión de ese rastrojo que en su postrera agonía llegó a decir que creía que el unicornio era rojo. Y entonces... Qué bueno eso. Vamos a ver este primer material donde Silvio Rodríguez le está respondiendo a la carta a la mamá de Tamayo, por favor. Vamos a ponerlo. Buenas, Juan Manuel Cao, América TV, Miami. Yo le traigo 2 preguntas que le envían desde Cuba. ¿Desde Cuba? Sí, desde Cuba. Se las traigo escritas, se las voy a entregar. Y dice, 26 de mayo del año 2010, Banes, provincia de Holguín, Cuba. Estimado Silvio, ¿sería usted capaz de sostener dentro de Cuba las mismas declaraciones que hace fuera? ¿Por qué esa doble moral? ¿Qué haría usted si le mataran un hijo por solo pedir democracia y libertad? Respetuosamente, Reina Luisa Tamayo Danger, madre de Orlando Zapata Tamayo, prisionero de conciencia muerto en huelga de hambre el 23 de febrero del año 2010. ¿Esta es una? Está bien. Me gustaría que esa señora Cortés, que está presente, claro, y que es un hombre, ¿no? Claro. Me dijera cuáles son las declaraciones que yo hago fuera y que no hago dentro. Por ejemplo, el debate con Carlos Alberto Montaner, que no se publica dentro de Cuba. Pero eso no es culpa mía. Eso es culpa de la prensa cubana que no la publica. Yo hago el debate, y cuando hago el debate estoy en La Habana, no estoy aquí. Entonces yo digo las cosas, todo lo que digo, lo digo desde Cuba. Y las críticas que hago en Cuba, las hago desde Cuba, no las hago desde aquí. Aquí no le voy a hacer una crítica a la revolución. Las críticas que tengo a la revolución las hago en el territorio nacional de Cuba, que es donde me corresponde hacer. ¿Qué tú piensas de eso, Cao? Bueno, lo primero que yo me gustaría titular, si tuviera un periódico, diría: Silvio Rodríguez acusa a la prensa cubana de no publicar dentro de la isla su debate con Carlos Alberto Montaner. Lo que me llama la atención, lo que me llamó la atención fue que Silvio
en esa extraña esquizofrenia, cuando critica, parece convencido. Y cuando halaga al régimen, también parece convencido. Entonces yo le pregunté, ya al final de la conferencia de prensa, sobre una canción de él que dice: me he dado cuenta de que miento, siempre he mentido, he escrito tanta inútil cosa sin descubrirme, sin dar conmigo. Él me dijo que él había hecho esa canción cuando iba a cumplir los 21 años. Y le dije que mi duda era si mentía cuando hablaba a favor o mentía cuando hablaba en contra. Y me dijo una cosa muy extraña, me dijo: miento cuando no me comprendo. O sea, primero reconoce que miente, ya no es trampas del lenguaje, trampas del lenguaje. Hace trampas del lenguaje, ¿no? Luego le preguntaron por su hijo Silvio, Silvito el Libre. Silvito el Libre, sí. Y entonces, por la música. Y yo dije, no, las letras. Y él dijo que le parecían muy buenas las letras. Y entonces yo no entiendo cómo a él le pueden parecer buenas las letras que son tan duras, que son una crítica feroz a ese sistema de su hijo, y después entonces defender ese sistema. O sea, es una cosa muy... Pero siento una pregunta también muy difícil, ¿no? Pero la diferencia entre revolución y evolución. Porque él lo menciona en su último... Aquí tengo un video. Vamos a verlo un momentico, con tu permiso. Vamos a ver. Propuso en su último disco quitarle la R a la palabra revolución y dejarla en evolución. ¿Qué diferencia hay entre revolución y evolución? Que revolución me parece que es un evento circunstancial, y la evolución me parece una necesidad eterna. Eso es con la trampa del lenguaje. Es que eso es tremenda crítica, fíjate. Volvería a titular: Silvio Rodríguez dice que la revolución es circunstancial. O sea, y además, si él propone que ya es hora de quitarle la R, quiere decir que ya esa circunstancia pasó. Es una gran crítica, pero sí, una circunstancia de 50 años, 51 años. No, esa es la transición más larga del mundo, ¿no? Ya, okay. Pero sí, pero eso es una expresión plenamente contrarrevolucionaria. En el sentido de la propia... pero 5 minutos después empieza a decir que en Cuba hay libertad de expresión, que cada cual en una esquina puede decir lo que le da la gana. Vamos a ver ese fragmento, por favor. Entonces me asombro porque no entiendo qué quiere decir. Hay perfectamente vivo, donde hay mucho debate, donde la gente tiene muchas opiniones. Es absolutamente falso que en Cuba la gente no puede dar opiniones. Eso es que nosotros leemos eso. Esto nada más que lo dicen los que nunca han ido a Cuba. En Cuba tú te paras en una esquina y ves a todo el mundo diciendo lo que le da la gana, en el tono que le da la gana. Y a nadie se le detiene, ni se le coarta, ni se... Bueno, el público ha hecho una exclamación aquí en el estudio. Violenta. La primavera negra. Violenta la exclamación que ha hecho el público aquí, asombrado por... ¿Te faltó a ti alguna pregunta por hacerle? No, a mí me hubiera gustado... Que no salió al aire, por supuesto. Me hubiera gustado sentarme con él. Primero, había unos problemas de audio porque no había unos micrófonos para él, y entonces era... así que lo importante es que estuviste allí, pudiste hacer la entrevista y claro, decir lo que decían las cartas de Fariña y... No, con Silvio habría que... A mí me dio, si tuviera que resumir todo esto, me pareció la expresión más alta, para usar, de la doble moral que yo he visto en mi vida. O sea, me parece que en él es ya biológico, ¿no? Que está incorporada de tal manera que me asombra, me desconcierta y me disminuye tanto un personaje que yo admiré como artista, sobre todo cuando era más joven. Lo vi tan pequeñito, tan poca cosa, que me da lástima. Pero es muy de verdad, ¿no? Es que un bastante artista... triste, ¿no? Es bastante difícil pensar una cosa y decir realmente lo que no estás pensando. Porque eso es lo que quiere el sistema, que todo el mundo tenga una diferencia entre lo que hace y lo que piensa. Claro. Ahí es donde quiebran a las personas, ¿no? Pero él, que ha tenido la oportunidad de liberarse, no lo hace, y no entiendo por qué. Se le nota que no se cree nada de lo que está diciendo. A veces parece muy... No se puede ser sincero en dos cosas tan contradictorias, ¿no? Y esa es mi lamentable impresión de lo que vi de Silvio Rodríguez. Seguiré escuchando su música. Es mentira que aquí no podemos escuchar su música, es una cosa que dice. Yo no tengo CD de él en el carro, no tengo ningún miedo. Te voy a decir una cosa, porque yo quiero felicitarte porque tú eres un tipo muy valiente. Eres un hombre con una ética profesional admirada, además muy clara.
Y con respecto a lo que estábamos hablando hace un momentico de Univisión, eso, porque nosotros hemos utilizado aquí en el show imágenes de Univisión, tanto de Belleza Latina como del programa Don Francisco, y siempre le hemos dado las gracias a Univisión, ¿no? Por las imágenes. Y a mí me parecía que era ético el que ellos, en vez de decir, no, estas respuestas de Silvio están a la de internet, pues bueno, darte crédito. Darte crédito a ti, darte crédito al canal, pero bueno. No, pero yo no creo que... Si tú dices que no, la información que yo tengo es que yo acabo de llegar. La información que yo tengo es que sí. Pero bueno, no hay problema. ¿Tú crees que caiga en eso? Te admiro muchísimo. Además, te tengo una sorpresa. A ver. Porque yo tengo una comunicación directamente con Silvio Rodríguez en vivo, totalmente en vivo. O en bobo. ¿En vivo o en bobo? En vivo. En vivo, Silvio Rodríguez está desde Puerto Rico y yo quiero hacerle una pregunta. Silvio, muy buenas noches. Buenas noches. Silvio, estoy aquí con Juan Manuel Cao, a quien tú le diste culpa con lo que te preguntó ayer. ¿Tú estarías de acuerdo en responderme unas preguntas que tengo para ti aquí al directo, sin evadirme, por supuesto? Está Cao ahí contigo, ¿no? Sí, está aquí Cao conmigo. Cao es peligroso. ¿Pero por qué Cao es peligroso? De Cao. Acuérdate que Cao hace lo mismo siempre. Le encanta preguntar. Y hace unas preguntas que suelen molestar. Cao, tú fuiste el que sacaste de quicio al comandante y lo dejaste en coma en una cama sin poder defecar. Pero conmigo todo es muy distinto. Carlos, empieza a preguntar. Dime. ¿Tú crees que a esta altura del partido ya la Revolución Cubana es un fracaso? No te olvides que yo vine hasta esta orilla a buscar mi pacotilla y a cantar. Yo te pido que no me busques la lengua, porque tú te quedas y yo tengo que virar. Y es posible que yo sea un careguante, pero entiende que no tengo más opción, pues sé que esto lo está viendo el comandante. Y lo primero que me advirtió fue: no hables nada mal de la revolución. Entonces, si para ti la revolución es un éxito, ¿tú consideras que en Cuba hay igualdad social? ¿Consideras que tú vives como vive cualquier cubano de a pie? ¿Apuestas por el socialismo entonces, no? ¿Sigues apostando por el socialismo? Carlos, yo vivo igualito que cualquier cubano. Yo soy un hombre modesto y moderado, con 4 casitas en Quinta Avenida, una en Varadero y otra en El Vedado. Tengo 2 Mercedes nuevos y un estudio Abdala, y unos cuantos milloncitos que recuerdan que hay que seguir construyendo el socialismo, aunque estoy consciente que es tremenda mierda. Los cubanos viven divino, aunque muchos quieren venir pa' aquí. Yo me quedo tomando vino y Coca-Cola. Yo sí quiero morirme allí. Así cualquiera. Yo sí quiero morirme allí. Ok, Silvio, bueno, tocaste en Puerto Rico. Pronto vas a tocar en la ciudad de Nueva York. Ahora, yo te pregunto, ¿tú te atreverías a venir a Miami? Ir a Miami yo sí quiero, para comprar en el pulguero, también poder tocar, ir al Southwest, pasear sus calles y verme con Saavedra en el Versalles. Pero eso no va a pasar porque no me atrevo, porque yo no tengo huevo. Ir allí es un fracaso, van a caerme a huevazo. A Miami no voy, yo me quedo en Cuba, que allí es donde me va mejor. Yendo con Cuba, Silvio, ¿tú qué crees
de la falta de libertad de expresión. A ver, ¿qué me dices de eso? Mi unicornio azul ayer se me perdió. No, Silvio, esa canción es bella, bellísima, pero esta no es la pregunta. Te estoy preguntando por la libertad de expresión. Dime si sabes algo sobre eso, a ver, dime. Ya veo que me quieres hacer daño y que por esa preguntita la mafia de Miami